Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy vamos a seguir con el tema de la ciberteología. Hoy vamos a abordar dos puntos que me parecen importantes en esta vivencia de la fe a través del ciberespacio. El primero, cómo las religiones y los contenidos que se van creando van entrando en la lógica de los buscadores. ¿Qué debemos hacer tanto en el papel del cibercreyente que está buscando información y quiere acceder a ella de manera fácil, rápida y, lo más importante, con contenido coherente y ajustado a sus verdades de fe, y cómo en el papel del productor de contenido o el del creador del contenido debemos tener en cuenta para que dentro de ese lenguaje de los buscadores nuestro mensaje llegue a las personas que queremos. Hay que tener en cuenta que dentro del ciberespacio y en la actualidad, ese concepto que teníamos de franja televisiva donde nos llegaba una revista, una TV guía a la casa donde nos daban los horarios y los programas que podíamos ver en el día, en la semana y en el mes, y fuera de esos horarios o fuera de esas franjas, pues no teníamos ningún contacto con la información que se estaba presentando. Teníamos que esperar a la hora del noticiero, a la hora del programa, inclusive a la hora de la franja de la misa, del encuentro pastoral o del culto para poder acceder a través de la televisión, también de la radio. Actualmente, dentro del ciberespacio, teniendo en cuenta la democratización, tanto en el acceso al Internet y a la adquisición de dispositivos móviles que nos permiten acceder inmediatamente al ciberespacio, este tiempo entre la TV guía, ubicar un espacio en el tiempo para acceder a la televisión o a la radio ha desaparecido. Hoy vivimos en la comunidad del live o dentro de la comunidad del en vivo, como lo digo yo. ¿Qué significa esto? Que dentro del Internet, cuando accedemos a Facebook, YouTube Live y otras aplicaciones, podemos estar en constante conexión con los hechos en vivo. Dentro de esta lamentable situación que se está viviendo en Colombia, uno de los aspectos más importantes ha sido que con la utilización de dispositivos móviles conectados a Internet pueden hacer transmisiones en streaming. ¿Esto qué significa? Que en el momento que está sucediendo el hecho, todo el mundo lo está viendo a través de Internet. Eso también sucede e impacta el mensaje religioso. Ya no debemos esperar a un horario específico para trasladarnos a un templo para asistir a nuestro encuentro con lo religioso. Ya a través del ciberespacio y con la utilización de los dispositivos móviles podemos estar en vivo accediendo a este contenido. Entonces, ¿cómo hacer nosotros que estamos buscando contenido y estamos creando contenido en medio de este ambiente y en medio de esta realidad del en vivo? Y es primero, tenemos que saber que es algo que está ya aquí, que con él tenemos que vivir. Por lo cual se nos van a presentar dos disyuntivas. La primera, ser visible, y la segunda, no ser visible. Dentro del lenguaje de la red, la visibilidad nos posibilita tener más interacción con el público objetivo al cual queremos llegar. Y esto no solo dentro del lenguaje del marketing, también dentro del lenguaje de las religiones es muy importante que el mensaje llegue a sus seguidores y a las personas que están buscando una respuesta a través de lo espiritual. Y yo sí considero que todas las religiones en el ámbito del ciberespacio tienen que comenzar a trabajar para ser visibles. No solo con el hecho de ser proselitistas dentro del mensaje religioso, sino para que ese contenido de verdad, ese contenido de fe y ese contenido de salvación, de esperanza y de liberación, pues llegue a las personas que lo están buscando. Para ser visibles, tenemos que comenzar a trabajar dentro del lenguaje de los buscadores. ¿Y el lenguaje cuál es? Es un lenguaje que está ubicado con preguntas claves, con imágenes claves, con contenidos claves, estar consultando qué dentro del ciberespacio se está moviendo, cuáles son las tendencias y en medio de este lenguaje nosotros también ubicar nuestro contenido.
Vamos a hacer en este momento una búsqueda con la palabra Dios en dos páginas muy populares. Una es YouTube y la otra va a ser Google, para que ustedes vean en tiempo real qué es lo primero que nos aparece dentro de estas búsquedas. Bueno, vamos a comenzar con la búsqueda de la palabra Dios en YouTube y vamos a ver qué nos aparece. Entonces, como pueden ver, el primer resultado es un concierto, más que un concierto, una playlist que está en vivo sobre música cristiana para iniciar el día. Después tenemos en segundo punto igualmente otra playlist de música cristiana. Después vemos una canción que se ha hecho muy popular de Ricardo Montaner sobre Dios. Aquí nos aparece Preguntan en Israel sobre Jesús y miran lo que pasa. Vale, entonces, y Vale la pena creer en Dios de Aislinn Derbez y Daniela Aviv, que Daniela Aviv pues, se ha vuelto muy popular en las redes sobre reflexiones que hace de superación y en algunas que ha hecho de la relación con Dios. Entonces, miren, aquí podemos identificar que en las 1, 2, 3, 4, 5 resultados que me da YouTube no hay ninguna de las 3 religiones más importantes, como el catolicismo, el judaísmo y el islam, ¿vale? Estoy hablando dentro del ámbito del buscador en español. Especialmente podríamos decir que no tenemos dentro de estas 5 o 6 resultados una respuesta de la religión católica, que es la mayoritaria en medio del cristianismo. Entonces aquí pues ya habría una oportunidad para poder producir un contenido que se ajuste a las necesidades del catolicismo con relación a la pregunta de quién es Dios, para que, o inclusive solo la palabra de Dios, para que comience a aparecer en las primeras búsquedas. Si ya pongo la pregunta, ¿quién es Dios? Y vamos a mirar qué nos aparece. Entonces tenemos aquí, vamos a mirar solo los 5 primeros videos que nos aparecen. Primero tenemos quién es Dios, el Verbo, de un canal que se llama El Verbo. Tenemos quién es Dios, The History of God con Morgan Freeman. Es una serie de National Geographic de hace varios años, muy interesante. Creo que está en Netflix y la recomiendo. Quién es Dios, de un canal que se llama Itel Arroyo, y aquí hay otro quién es Dios de Miguel Cárdenas, que parece ser pues un pastor de una iglesia cristiana. Entonces, si seguimos dentro de el espacio de la iglesia católica, teniendo en cuenta que es una de la mayoritaria, pues no hay ningún canal oficial que dé respuesta a esta pregunta desde el catolicismo, ¿no? Dentro de los 5, 1, 2, 3, 4, 5 resultados, ¿vale? Entonces aquí dentro de la lógica de la red, y aquí entramos a otro punto importante, que es a la inteligencia artificial. Pues si queremos que el contenido esté dentro de los primeros, pues tenemos que primero identificar a qué público, cuáles son las tendencias, las palabras claves, también la miniatura, el contenido, el tiempo del contenido, y que dentro del contenido, como en esta plataforma lo que prima es lo visual, lo audiovisual, entonces pues hay que jugar con el contenido visual, el sonido, el mensaje que se quiere dar, hacia quién queremos dar ese mensaje y en qué estructura idiomática, conceptual, pues lo queremos compartir. Vamos a buscar en otra página que les había comentado, que es el buscador de Google. Vamos a buscar ahora en Google. Entonces vamos a poner la palabra Dios. Y me viene por la primera, es un significado de la palabra Dios o diosa del diccionario de Google, que nos pone siempre, cada vez que uno coloca una palabra va a aparecer esto, ¿vale? Después
vienen las preguntas más frecuentes que se hacen al buscador, dentro del buscador: ¿qué es o quién es Dios? ¿Cómo se llama el Padre de Dios? ¿Qué es Dios para nosotros? Después ya viene la respuesta de Wikipedia, que es una enciclopedia de código abierto donde todos pueden participar. Después haré un video sobre Wikipedia, que me parece muy interesante ese proyecto. Y dentro de los creadores hay una persona, uno de los creadores, que es filósofo. Y aquí pues vemos el significado de Dios en Wikipedia. Me aparecen unas iglesias cristianas que tienen la palabra Dios dentro de la ciudad de Bogotá. Aquí hay el contacto de esas iglesias. Después vuelvo a través de Wikipedia, unas imágenes, unos artículos de revista, la definición de Dios en otro diccionario, en una página de humanidades y en la RAE, y unas características en otra página. Como pueden ver, tampoco hay, si nos ceñimos a la Iglesia Católica, no hay un contenido que dentro de las 5 primeros resultados y dentro de la primera página de Google pues esté presentando su respuesta. Entonces ahí es donde yo identifico un trabajo por hacer y también un desafío para todos los cibercreyentes que están buscando dentro de esta religión una respuesta sobre quién es Dios, ¿vale? Y tenemos en cuenta que estamos hablando siempre en las categorías del ciberespacio. Hemos buscado tanto en Google, en su buscador, y en YouTube. Entonces con esto dejo el ejemplo y continúo con el video. Como pudimos ver cuando hicimos la búsqueda, tanto en Google, en el buscador de Google, y en la página de YouTube, dentro de los primeros resultados y en la primera página donde casi todo el mundo accede a este contenido, no encontramos un contenido directamente realizado, como estoy poniendo el ejemplo, de la Iglesia Católica. Hay de otro tipo de vías del cristianismo y de personas de manera individual. Entonces aquí es donde yo considero que hay, como decía antes, un trabajo por hacer para que dentro de estas primeras búsquedas pues también haya una respuesta dentro de una de las religiones más importantes por número de seguidores en el mundo. Y pues hago la búsqueda desde Colombia, que es donde yo estoy, y los resultados que me dan. Entonces, no podemos negar que vivimos en una sociedad de una respuesta rápida. Esto se ve tanto por fuera del mundo de las religiones como dentro del mundo de las religiones. Hoy ya no hay ese entretiempo que nos dice Byung-Chul Han en su libro La sociedad de la transparencia, que del deseo a la satisfacción de él pues es en un segundo casi inmediato, y eso también sucede dentro del mundo de las religiones y en especial dentro del ciberespacio. Cuando alguien, un cibercreyente, entra a buscar contenido para satisfacer una duda o para buscar una palabra de consuelo, de esperanza, o participar de un evento religioso, pues solo es teclear dentro del buscador y va a tener muchas respuestas. Entonces el gran desafío es que ese cibercreyente tiene que comenzar a construir una visión crítica del contenido que recibe en contraste con las verdades de fe y con las verdades de su religión, para que ese contenido sea acorde. Entonces, yo aquí identifico dos grandes puntos que quiero compartirles en este video. Primero, 3 características que debe tener el cibercreyente cuando está navegando por internet. El primero, identificar claramente la pregunta que va a introducir dentro del buscador y de las páginas. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere buscar? Segundo, contrastar las respuestas que recibe dentro del ciberespacio. ¿Esto qué significa? Que a la primera que dé resultado, tanto el buscador como hicimos en este caso en YouTube, pues contrastarlo con los fundamentos de su fe, para que el contenido que va a consumir pues sea acorde a su religión. Y tercero, tener varias fuentes, no solo quedarse con un solo resultado, sino buscar dentro de las muchas posibilidades que nos brinda el ciberespacio,
varias respuestas a esa pregunta. Y si pasamos a la dimensión del que está construyendo, creando y produciendo el contenido religioso para el ciberespacio, primero, identificar qué es lo que se necesita cubrir en medio de toda la oferta. Entonces, antes de producir un contenido, por favor, busquemos, indaguemos e investiguemos qué es lo que no está saturado dentro del ciberespacio para poder dar una respuesta adecuada. Segundo, tener fuentes contrastadas de la información que vamos a publicar. ¿Esto qué significa? Que antes de subir un contenido audiovisual, un contenido escrito, contrastar esa información. ¿Qué significa esto? Pues investigar, ir a autores que hablen de ese tema. Dentro de nuestro video citar esos autores si es posible y también compartir nuestro criterio, pero que esté basado en autores que nos permita tener una base de lo que estamos compartiendo en la red del tema específico que ya hemos identificado. Y tercero, identificar el público y la forma en que vamos a presentar el contenido que queremos compartir. No es lo mismo crear un contenido para niños que para adultos. Y no es lo mismo crear un contenido visual a un contenido escrito o a un contenido audiovisual. Cuando esto ya lo tenemos identificado en el ámbito del creador de contenidos, pues nos podemos lanzar ya a crear contenidos. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.